Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Ser Maestro, Historias de la Identidad Profesional. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Diana Violeta Solares Pineda. Ella es maestra de educación primaria y a la vez estudió la maestría y el doctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP. Actualmente es profesora en el área de psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, Diana. Hola, Marco, gracias. Y bueno, para iniciar nuestro programa, nos gustaría que nos platicaras qué fue lo que te llevó a ti a ser maestro, cuál fue esas vivencias iniciales que determinaron tu profesión. Bueno, creo que la principal influencia que me llevó a esa decisión es que crecí en un entorno de profesores, ¿no? En mi familia hay varios maestros y maestras, y entonces mi niñez transcurrió entre charlas de sobremesa, en donde los asuntos magisteriales eran el pan de cada día. El trabajo con los niños, la relación con los padres de familia, procesos de formación continua en los que participaban también mis familiares, conflictos magisteriales. Entonces, me parece que eso fue lo que gradualmente estuvo alimentando mi decisión, aunque debo decir que de niña, de más pequeña, yo decía que habían dos cosas que no sería en la vida, y la primera era ser maestra, que jamás sería maestra, y la segunda, que de lo que tuviera que estudiar, sería cualquier cosa que no tuviera que ver con las matemáticas. Y sin embargo, optaste por la formación como docente. Un poco este ambiente que tú platicas de tu casa, de tu familia, también va muy ligado por la comunidad en donde está ubicada tu familia. Sí, soy originaria de Xochimilco, el Distrito Federal. Hasta donde sé, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tanto de parte de mi madre como de mi padre, son originarios de Xochimilco, de un pueblo que se llama Santa María Nativitas. Y el entorno familiar, además de estar alimentado de cuestiones magisteriales, también se nutría de lo que sucedía en el pueblo. Las festividades, la construcción de una escuela, las mejoras en la calle, la vida cotidiana, ¿no?, que se va haciendo en la comunidad, estuvo, decía yo, alimentando también de alguna manera mi formación, me parece. Me mencionabas que antes de iniciar nuestra entrevista, que tenían una tarea muy estrecha entre las actividades de tu familia con lo que le llaman las actividades de la comunidad, a través de esta idea de las faenas que se llevaban a cabo. Sí, me parece que en ese entonces la vida hogareña se extendía hacia la calle, y la calle era una extensión de la vida hogareña, ¿no? Siendo una comunidad donde la mayor parte de las familias se conocían, era bastante común que ciertos problemas fueran atendidos en comunidad. Y pues también Xochimilco es muy conocido por sus festividades, ¿no? En 365 días que tiene el año hay más de 400 fiestas. Entonces, la fiesta se miraba, me parece, como una extensión de la casa, y me parece que muchos de los aprendizajes los adquirí en la calle y en la convivencia con los otros. Y una cosa bastante relevante, me parece, fue el trabajo comunitario. Habían varias cosas que se hacían en conjunto, decisiones que se tomaban en conjunto. No siempre fue de manera tersa, ¿no? Siempre hay diferencias de opiniones y ciertos conflictos. Pero esa fue la idea con la que yo crecí, de comunidad, de escuela también, porque la escuela era vivida como parte de la comunidad, y pues me parece que eso fue alimentando mi decisión también de ser maestra y de vivirme como maestra. Comentábamos que en la sobremesa las pláticas en tu familia eran ligadas, entre otras cosas, al asunto del ser docente, de ser maestro. Sí, era común escuchar que
algún tío o tía o mi padre mismo hablaran de algún conflicto que habían tenido con algún niño, o que comentaran la relación que tenían con los directores, con sus compañeros, algún proyecto, ¿no?, que de repente querían realizar en sus escuelas. También aparecían en la charla los conflictos magisteriales del momento, de la época, ¿no? La organización que se daba entre los profesores para contrarrestar las malas condiciones de trabajo. Y también aparecían cuestiones que tenían que ver con el conocimiento de la naturaleza, de las matemáticas, de la historia, ¿no? Me parece que el contacto con esos conocimientos los tuve al lado del mole, del arroz, ¿no?, del chocolate, y entonces era vivido el acercamiento a esos conocimientos pues de una manera familiar, no formal, digamos, o no muy escolarizada, y creo que eso me fue contagiando del ánimo de saber, de conocer más. Podremos tal vez resumir con una palabra esto que observabas que se daban en las sobremesas con la palabra pasión por la enseñanza, pasión por el trabajo docente. Bueno, en ese momento no me miraba como maestra, ¿no? O sea, me refiero decía, a tu familia. Sí, tal vez sí. Pasión y compromiso. Pasión por el conocimiento mismo, o sea, maravillarse. Mi padre fue maestro de biología, y cuando regresaba de las prácticas que hacía como estudiante en la normal superior, regresaba con una colección de hongos, por ejemplo, o con ciertos insectos. Como niños nos apasionaba, ¿no?, mirar las características de los bichos y de la clasificación de los hongos. Pero insisto, era un acercamiento al conocimiento no desde una asignatura, sino como parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, pasión por el conocimiento, pasión por la docencia también, porque yo miraba cómo asumían mis familiares la docencia con dedicación, con entusiasmo, y claro que también había cansancio, ¿no? Es poco visible el trabajo que los profesores realizan fuera del salón de clases, y fuera del salón de clases hacen muchísimas cosas. Planear la clase, revisar los trabajos, y me parece que pude ser testigo de lo que se cocina, ¿no?, más allá del salón de clases, y eso me resultó también muy interesante. Comentabas que en la plática previa a la entrevista que te tocó vivir también un momento interesante cuando tu papá estudiaba en la normal superior, porque era la época donde se habían presentado una serie de movilizaciones magisteriales y te tocó verlo también como niña en aquel entonces. Sí, yo acompañaba a mi madre, que iba a la normal superior a dejar víveres, ¿no?, para los profesores y estudiantes que estaban resguardando la normal superior. Y pues también desde mi mirada de niña atestiguaba cosas que tal vez no podía comprender, pero que de alguna manera se van insertando en la memoria. Por ejemplo, los gestos solidarios de padres de familia, de las mismas familias de los estudiantes y profesores que estaban en la normal superior. Eso fue algo que sin que alguien tenga que verbalizarlo, lo aprendes, ¿no?, desde la acción. Y también el ambiente que se vivió en las protestas. Recuerdo que le insistíamos a mi padre para que nos llevara a las marchas, y él decía, no, porque si hay represión y tengo que correr, no puedo correr con ustedes. Eso ha ido cambiando gradualmente, ¿no? Ahora uno puede ver a familias manifestándose en la calle, aunque ha habido hechos recientemente donde ya eso parece ser inseguro, ¿no? Pero digamos que me tocó vivir esa transición de ir conquistando la calle, el derecho a manifestarse, y eso también me parece que fue educativo. 1982, si no mal recuerdo, 84, más bien 84, miento. 1984 es cuando inicias
tus estudios en la Nacional de Maestros, ya Benemérita Escuela Nacional de Maestros? En el 88. 1988. Ingreso en el 88, sí. Bueno, en ese entonces era muy reciente el plan de estudios que ya planteaba la licenciatura en educación primaria, ¿no? Tal vez fui la segunda o tercera generación que ya pasó por esta modalidad de haber cursado antes la educación media superior para acceder a la Nacional de Maestros o a la de Educadoras, ¿no? Y sí, me tocó ingresar en el 88 y en el 89, como sabes, fue un momento fuerte también en la historia del movimiento magisterial. Entonces, otra vez, no sé si llamarlo coincidencia, pero no, seguro no es coincidencia. Otra vez mi formación estuvo muy marcada por las movilizaciones magisteriales y entonces las clases que teníamos en la Nacional de Maestros eran atravesadas, queriendo o no, por lo que sucedía en el entorno. Y seguro eso también fue marcando buena parte de mi formación inicial. En la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ya en el año 1988, 1992, te toca tu periodo de formación como docente, y en este periodo, bueno, comentas la coincidencia con los movimientos magisteriales, pero también está el otro ámbito, el ámbito de las clases, el trabajo que se desarrolla en la Benemérita. ¿Quisieras comentar sobre este punto? Bueno, lo que puedo comentar corresponde a esa época. En mi experiencia como estudiante tuve la fortuna de tener contacto con maestros y maestras que también asumían la profesión con pasión. Y recuerdo frases que me llegaban de algunos de esos profesores donde nos decían: asuman su propia formación, no vengan como receptores, ¿no? Ustedes quieren ser maestros, que ese sea su proyecto de vida, y entonces háganse responsables de ese proyecto. Seguramente hay distintas formas de interpretar esa sugerencia. La forma como yo traté de interpretarla o de apropiarme de ello fue al margen de lo que pasaba en mi salón de clases. Me acercaba a otros profesores, me acercaba a otros compañeros, les preguntaba: oye, en tu curso, en tu clase, ¿qué están viendo? ¿Me prestas ese libro? Entonces, muchas partes ricas de mi formación, me parece, ocurrieron no dentro del salón de clases, en los pasillos, en los jardines, en las calles, ¿no? Pues estaba el movimiento del magisterial del 89, era inevitable que todo eso cruzara. Los diálogos, en ese entonces también tuve la posibilidad de acercarme un poco al teatro y a la danza, y yo no podría esquematizar, ¿no? Decir, esta parte de mi formación me viene de esta rama y esta otra, no sé cómo ocurra que los elementos se van conjugando, pero creo que fue mi manera de interpretar esta sugerencia y casi consigna de algunos profesores de asuman su proyecto de formación, hagan lo suyo. Es una vida cultural en este intercambio con otros, los mismos estudiantes, otros profesores, incluso personas fuera de la propia institución que van alimentando la formación de uno como docente. Me parece que sí, pero que también tiene que ver mucho de iniciativa propia, ¿no? Digamos, el entorno es muy rico, ocurren fenómenos sociales que seguramente van influyendo sobre nuestra vida y a veces no nos percatamos de eso, no nos damos cuenta. Sí creo que se necesita un ojo, ¿no? Que esté atento a lo que ocurre, que uno tome iniciativa y se acerque a ciertos espacios que podrían enriquecer la formación. 1992 inicias tu trabajo ya como maestra de educación primaria. ¿En qué escuela empiezas a trabajar? Esta fue en la escuela primaria Emma Godoy, que está en la delegación de Tlalpan.
en la colonia Cuchilla de Padierna, una zona alta. Bueno, en ese entonces era difícil llegar, no porque hubiera mucho tráfico, ¿no? Ahora la dificultad está en el tráfico, sino porque el transporte público era escaso. Y sí, empecé ahí a trabajar con un cuarto grado. ¿Y qué sucede cuando tienes ya este reto de estar frente a un grupo con tu formación, por un lado, en la propia normal, con el conocimiento de este entorno que tienes de ámbito cultural magisterial, pero también del ámbito familiar? Esos tres elementos que confluyen en ti como ser docente, ¿qué es lo que te encuentras al momento de trabajar en un grupo? Primero me encuentro 45 chamacos, ¿no? que no sé qué hacer con ellos. Y creo que con lo que me encuentro es que la formación inicial es eso, el inicio, ¿no? No es suficiente. Te encuentras con problemáticas distintas que demandan plantearse nuevas preguntas. Por supuesto encontrar soluciones, pero en principio miraba todo yo muy complicado, muy complejo, no sabía cómo abordar el trabajo con los alumnos, la disciplina. Entonces las ideas que me había formado yo sobre la escuela, bueno, eran ideas que no estaban muy cercanas a la realidad, pero creo que así es, bueno, no sé si en todas las profesiones, ¿no? Tienes una primera formación que te plantea un panorama, que te aproxima un poco a cierta realidad, y después tienes la realidad frente al grupo. Había ciertas asignaturas con las que podía aproximarme sin tanta dificultad, pero con las matemáticas fue la piedrita en el zapato, ¿no? Entre empezar a entender la profesión del magisterio, el trabajo docente en condiciones muy específicas y tratar también de ir tomando decisiones didácticas de cómo abordar las distintas asignaturas, ahí me parece que fue un periodo bastante productivo, también muy conflictivo, pero particularmente enseñar matemáticas creo que fue uno de los retos más grandes con los que me encontré. ¿Por qué? Número uno, porque no me gustaban las matemáticas. Si no me gustaban las matemáticas, ¿cómo iba a enseñarlas? ¿No? Y creo que los alumnos lo percibían bastante claro porque si era hora de trabajar español, aparecían los recursos, los tenía bastante a la mano y yo lo disfrutaba, ¿no? Podíamos escribir cuentos, leer. Si trabajábamos historia, hacíamos escenificaciones, historietas. Pero trabajar en matemáticas, o sea, se me hacía terriblemente árido. Y porque yo misma le tenía miedo a las matemáticas. Eso, sin embargo, provocó pues, que me acercara a buscar, ¿no?, apoyo entre mis compañeros, en mi familia. Uno de mis tíos es maestro de matemáticas, y entonces fui recurriendo a los otros para tratar de enfrentar un reto con el que sentía que no tenía elementos para entrarle. Es interesante esto que mencionas, porque comentas que entonces uno de tus tíos fue determinante en el apoyo que te dio para trabajar la enseñanza de las matemáticas. Bueno, sí, definitivamente me parece que haber crecido en un ambiente magisterial pues me daba los recursos, ¿no?, que en primer momento son las personas con su experiencia, ¿no? La experiencia docente para mí fue la experiencia docente de los otros. Para mí fue pues una fuente de conocimiento, de recursos. Para empezar, tener a alguien que pudiera escucharme, decir, no sé cómo enseñar la suma de fracciones, por ejemplo, y que se pudiera establecer una comunicación y que el otro pudiera comunicarme sus conocimientos, su experiencia y que me orientara. Yo creo que eso fue, sí, prácticamente determinante para que después decidiera buscar cursos, talleres que fueran orientándome, porque pues había mucho trabajo por hacer. Para mí, en principio, trabajo personal, ¿no?
Esos cursos y talleres, bueno, tú los tomabas porque era decisión tuya. Sí. Tú escogías esos cursos y talleres. Sí. ¿Cómo cuáles? Bueno, aquí en la UPN, Ajá. la Unidad de Jusco, hice un diplomado en educación matemática. Este diplomado me permitió, por una parte, poder identificar y nombrar los problemas que yo vivía como docente. A veces los profesores estamos pasando por ciertos conflictos y llegamos a pensar que solo son nuestros, ¿no? Que solo los vivimos nosotros. Al platicarlo con otros más, nos damos cuenta que no somos los únicos. Pero al estudiar, al profundizar en los factores que intervienen en esa problemática, al contar con elementos para nombrar, describir esa problemática, creo que permite, en principio eso, nombrarla y describirla, que no es poca cosa, entenderla, comprenderla, y entonces iniciar una búsqueda de alternativas. Eso me parece que me dio el diplomado que cursé, la posibilidad de comprender algunas problemáticas que estaba viviendo, de identificar los factores que interferían y de buscar entre esos factores cuáles yo podía modificar desde mi práctica. En la escuela donde iniciaste tu labor, ¿cuántos años estuviste, Diana? Ahí estuve solamente 2 años, en la Ajá. Godoy, y después me fui a otra escuela pública, que fue la Fuerzas Armadas de México, que también está en la delegación de Tlalpan, ahí en un turno vespertino. ¿Y algo destacable quisieras mencionar en este momento de esta escuela? Bueno, que mi estancia en esa escuela coincidió con que empecé a trabajar en una escuela particular que tiene toda una tradición, que fue la escuela Hermilo Abreu. Hermilo Abreu Gómez. Una escuela activa que se orienta con las técnicas Freinet. En ese entonces, estoy hablando me parece de hace 10 años, no estoy seguro, un poco más, yo tenía conocimiento sobre las técnicas Freinet, sobre el movimiento de la escuela activa, y trataba de implementarlo en el aula, algunas de las técnicas o algunas de las propuestas. Pero haber estado en esta escuela donde trataban de asumir los planteamientos no solo de Freinet, ¿no?, sino otros planteamientos que tienen que ver con la escuela activa y también con una educación democrática. Me permitió pues vivir de cerca qué es lo que implicaba y tratar de implementar algunas de esas prácticas pedagógicas en la escuela pública, en la escuela vespertina. Entonces, esta escuela, Fuerzas Armadas de México, fue la posibilidad, decía yo, de implementar algunas de esas estrategias pedagógicas y me permitió mirar que efectivamente el grupo puede ser otro, ¿no?, que la práctica docente también puede ser otra. Mirar cómo los niños se iban apropiando de la palabra oral y escrita fue un aprendizaje fascinante para mí. Y mirar cómo podían ser autónomos y tomar ciertas decisiones también fue maravilloso. De hecho, ahora que tengo alumnos de licenciatura en la Facultad de Psicología, cada vez que hago referencia a los niños, es para decir, los niños pueden ser autónomos, ¿no? Los niños pueden tener iniciativas y llevarlas a cabo. Jamás haré referencia a los niños para decir, parecen niños, ¿no? Los niños son personas, son inteligentes, ¿no?, y se puede lograr la construcción de una autonomía desde la escuela y desde la escuela pública. Es decir, tanto toda tu experiencia familiar, tu propia formación, tu experiencia como docente, te va a permitir ir construyendo una idea de lo que es la educación y de lo que es la niñez, de lo que son los niños en la escuela y especialmente en la escuela pública, comentas. Sí, y tal vez aparecen otros factores que en este momento no podría ir nombrando de los que tú señalaste, pero están distintos entornos, ¿no?, confluyendo. Y bueno, también el acercamiento a las investigaciones, a los estudios, ¿no?, que otros han hecho. Bueno, tú hiciste mención a algunos cursos, talleres que yo decidí tomar.
pero también me fui acercando poco a poco a trabajos de investigación referentes a la educación matemática. ¿Vas alimentando entonces tus reflexiones, por un lado, por esas investigaciones, pero por tu práctica en una escuela pública y en una escuela particular al mismo tiempo? Sí, en una escuela particular, con características particulares, he de decir. Sí, no todas las escuelas particulares tienen las características que tenía la Emilio Abre Gómez. Así es, así es. Porque además creo que uno se piensa docente mucho tiempo, ¿no? Estés dentro de la escuela, fuera de la escuela. Me parece que los profesores solemos ser como esponjitas, ¿no? Que tratamos de ir asimilando del entorno aquello que pueda mejorar la práctica docente. Es prácticamente inevitable, ¿no? Diana, y bueno, por estas fechas también decides estudiar la maestría y el doctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas. Y un hecho que quisiera destacar, que tú vas mencionando en tu propia práctica, es que encuentras ciertos retos en la asignatura de matemáticas, en enseñanza, y sin embargo, en el Departamento de Investigaciones Educativas, lo que tú decides trabajar, la línea que escoges, es precisamente las matemáticas. Pues sí, porque ese era el problema, ¿no? Ajá. Ese era el problema más fuerte que yo había identificado en mi práctica y en mi formación. Pero me queda la inquietud porque, en cierta manera, por ejemplo, los procesos de selección en el DIE van orientados precisamente a seleccionar a aquellas personas que tienen como trabajo previo en cierto campo, en especial en el campo de las matemáticas. ¿Cómo fue precisamente que, por un lado, en el DIE optaste por esta línea y el DIE te haya abierto las puertas para trabajar en este campo? Bueno, cuando yo me acerqué al DIE es porque ya había hecho una exploración con mi grupo. Tenía ya preguntas planteadas desde la propia experiencia, ¿no? Entonces me acerqué ya teniendo claridad de que yo quería profundizar mi formación en el campo de la enseñanza de las matemáticas, pero también quería contar con una mirada, con herramientas que me permitieran comprender lo que pasaba en el aula. Y por ahí se estaba generando una inquietud en torno a la investigación, ¿no? Me parece. Bueno, el DIE tiene un proceso de selección también de sus candidatos. Yo pasé por el proceso de selección. Y pues eso ya no dependió tanto de mí, ¿no? Bueno, una parte sí, pero vaya, pasé por el proceso de selección. Lo que es cierto es que antes, pues como te comentaba, fui alimentando esta inquietud, y cuando digo que fui alimentando la inquietud es que las preguntas tal vez se fueron haciendo más complejas, iban apareciendo respuestas y a cada respuesta llegaba otra pregunta. Y algo que me empezó a inquietar, no solo de mi propia práctica, sino un poquito más en general, es ¿cómo le hacemos los profesores para enseñar matemáticas? ¿Qué problemas se nos atraviesan en el aula? ¿No? ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿De qué recursos nos allegamos para tratar de enfrentar lo que pasa en el aula? Y también me preguntaba, ¿eso a qué responde? Si entre profesores compartimos dificultades, problemas, hay algo común en esas dificultades que tiene que ver con eso común, ¿no? Entonces creo que sí necesitaba tomar un poco de distancia del problema para luego volver a él. Claro, ahorita lo estoy platicando como con un poquito de mayor claridad de la que en ese momento tenía, o sea, es muy difícil, seguro de lo que estoy contando ya tiene que ver con la distancia, ¿no? Pero, bueno, dos factores relevantes. Mi preocupación por responder preguntas respecto a mi propia práctica y pensar también que mi práctica tenía rasgos comunes a otras, ¿no? Entonces, que no era solo un problema mío, y para eso requería, pues, de elementos que tenían que ver con la investigación educativa. Los 2 primeros años en que estudias la maestría te permite, bueno, ir desarrollando muchas de esas ideas que te vas planteando
en torno a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria, pero después regresas a trabajar en la Secretaría Pública como asesor técnico pedagógico. Eso te permite también tener otra mirada ya de la relación pedagógica desde otro lugar, y me gustaría que precisamente contemplaras, ahora que precisamente está en debate, el papel de los asesores técnicos pedagógicos. Ya. Bueno, creo que hace rato que está en debate el papel de los asesores técnico-pedagógicos, ¿no? A ver, cuando concluyo la maestría y regreso a mis funciones en la docencia, pero sí desde otro lugar, pues me encontré con otra cara, ¿no? de este campo que sí me parece complejo y fascinante de la educación matemática, que tiene que ver con nosotros los profesores, porque mi experiencia había sido directamente con niños, y cuando empiezo a trabajar con profesores, empiezo a advertir otras problemáticas, ¿no? Otras cuestiones que es necesario mirar desde una perspectiva un poco distinta a cómo se miran los niños, ¿no? O sea, trabajar con maestros, tratar de comprender los problemas que enfrentan, demandan también, en este caso de un asesor técnico pedagógico, de ciertas habilidades, conocimientos y sensibilidad, ¿no? Porque estamos trabajando con pares, ¿no? entre maestros. Y ahí pues se abrió un campo muy, muy rico que tiene que ver con procesos de formación continua. Después de estar trabajando como asesor técnico pedagógica, estuviste trabajando en la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, especialmente en un programa. Este programa fue el programa de niños jornaleros migrantes. Así es, me invitaron a colaborar desde la línea de la educación matemática. Bueno, para empezar, describir a la población jornalera agrícola migrante no es sencillo, nos llevaremos buena parte del programa haciéndolo, pero estamos hablando de familias mexicanas que dejan sus lugares de origen para ir a laborar en campos agrícolas, ¿no? Para vender su fuerza de trabajo. Abandonan su propia milpa en muchos casos para ir a cultivar pues el campo de otros, ¿no? Y hablo de familias, no solo son los adultos, muchas veces van los niños, y van de un lugar a otro en la República Mexicana, y algunos van también a los Estados Unidos a emplearse en los campos agrícolas. En esta condición de migrantes, los niños pues abandonan frecuentemente sus estudios, ¿no? Algunos de ellos asisten a escuelas, ya sea en los campos de cultivo o en sus comunidades de origen, escuelas que están destinadas a atenderlos considerando su condición de migrantes. Bueno, entonces en ese momento lo que se me solicitó es adaptar o diseñar materiales de trabajo que pudieran apoyar a los profesores en la enseñanza de las matemáticas de estos niños, considerando su condición de migrantes y también de trabajadores de muchos de ellos. Y bueno, esta experiencia es la que incluso retomas como parte de tus investigaciones en el trabajo de doctorado. Me gustaría que precisamente nos pudieras platicar qué es lo que encontramos en esta experiencia que tú tuviste, cuáles son los retos que tenemos con los niños jornaleros migrantes. Bueno, los retos son muchos y, a ver, el que tenía que ver con la tarea que se me encomendó es cómo dar una educación matemática a estos niños mexicanos que mantenga los criterios de calidad, que sea una educación matemática la misma entre comillas, que se ofrece al resto de los mexicanos, ¿no? Bueno, y este enfoque que durante los últimos 4 lustros ha predominado ha sido enfocado a la resolución de problemas matemáticos. Bueno, sí, ese es otro factor, pero a ver,
Veamos, primero, dar atención matemática a estos niños, la misma atención que se da al resto de los niños. Por otro lado, recuperar sus saberes, sus experiencias como migrantes, como trabajadores y como miembros también de una cultura específica. La mayoría de estas familias son indígenas. Entonces, el reto que se me planteaba no era nada sencillo, ¿no? Ofrecer lo mismo que se le ofrece al resto de la población y al mismo tiempo recuperar conocimientos y saberes, experiencias particulares. Y desde un enfoque que se ha planteado desde hace rato en la educación básica que tiene que ver con la resolución de problemas. Esto es, que las matemáticas se aprendan al resolver problemas y no únicamente en el momento de aplicar un conocimiento matemático específico en un problema determinado. Entonces, se juntaban distintos retos, ¿no? Que en principio pasaban por tratar de identificar qué conocimientos matemáticos han construido estos niños en su condición de migrantes y de trabajadores. ¿Cuáles de esos conocimientos se ponen de manifiesto en la escuela? ¿Cómo es que la escuela podría aprovechar lo que estos niños ya saben para impulsar el conocimiento matemático escolar? Dicho así, ya es un reto enorme, pero más aún, considerando las condiciones de la misma escuela, las condiciones en las que trabajan los maestros de estas escuelas y las condiciones de las familias migrantes, ¿no? Que coloca a las familias y también a los maestros en una situación de extrema vulnerabilidad, pues hacía todavía más difícil el reto. ¿Desde dónde estamos hablando? Es decir, este tipo de retos de los que tú mencionas, ¿cómo te pudiste relacionar con estos niños jornaleros migrantes? Es decir, ¿fue a partir de investigaciones que se habían realizado o tú tuviste que conocer este campo, este espacio? Bueno, hay investigaciones que se han realizado sobre otras poblaciones indígenas, niños trabajadores, adultos no alfabetizados. Estas investigaciones que se han hecho desde el campo de la educación matemática contribuyen en distintos sentidos. Uno de ellos es en reconocer que los sujetos construyen conocimientos al margen también de la escuela, ¿no? En actividades muy específicas los sujetos pueden ir, decía yo, construyendo conocimientos, construyendo estrategias, elaborando procedimientos que les permiten enfrentar las situaciones que la vida cotidiana les plantea. Entonces, sí, había investigaciones de las cuales nutrirse. La otra fuente muy rica fueron los mismos profesores, ¿no? Los profesores que trabajan con estos niños, pues sobre la marcha también van construyendo estrategias. Hay problemáticas que comparten y para algunas de ellas, pues yo me encontré con profesores que ya tenían algunos recursos, entonces esa fue otra fuente. Y la tercera era que definitivamente yo necesitaba acercarme más a esta realidad, ¿no? Estar en los campos de cultivo o las comunidades de origen, convivir con las maestras, tener contacto con la vida cotidiana que se va construyendo también en estos campos de cultivo, identificar también los modos de vida que van emergiendo en esas condiciones y cómo esos modos de vida de alguna manera van dando lugar a ciertos retos que demandan de las matemáticas para su solución, ¿no? Entonces, me parece que sí me fui alimentando de estas tres fuentes, ¿no? Algunas investigaciones previas con otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, las problemáticas, los retos, las estrategias que los profesores han construido y un acercamiento a la vida cotidiana de las familias. Y este acercamiento a la vida cotidiana, ¿qué te fue arrojando? ¿Qué saberes previos identificaste que contrastaban, por un lado, con lo que los programas oficiales planteaban que se tenían que enseñar y lo que tú buscabas como una alternativa para responder a la educación matemática de los niños jornaleros migrantes? Es una pregunta muy complicada, pero bueno, puedo ir dando algunas referencias que puedan ayudar a identificar lo complejo que es responder a esa pregunta.
A ver, un rasgo común en varios de los campos de cultivo es que existen las tiendas donde las familias se surten de los víveres. Como los campos de cultivo suelen estar muy alejados de las ciudades o de las principales vialidades, entonces, bueno, pues es común que surjan estos negocios, ¿no?, que ofrecen los víveres a las familias. Ahora, como las familias no tienen por lo general dinero en efectivo en el transcurso de la semana, sino hasta que llega el sábado y es el día en que les pagan, una práctica recurrente es pedir prestado, pedir fiado, ¿no? Entonces las tiendas ofrecen los víveres, las familias llegan, en una libretita de deudas van anotando, van registrando lo que las familias adquieren y al final de la semana se les cobra. Ahora, ¿cómo pagan las familias sus deudas? En el campo de cultivo donde yo hice la investigación que presento en mi tesis de doctorado, allí les pagaban a los trabajadores con cheque. Bueno, entonces el trabajador recibía el cheque en sábado y tenía la opción de ir a la ciudad, esto fue en la ciudad de Caborca, en Sonora, tenía la opción de ir a la ciudad a cambiar el cheque en el banco. Pero eso le demandaba un gasto, ¿no?, de transporte. Entonces lo que hacía era ir a la tienda, le cambiaban el cheque, pero al mismo tiempo le cobraban las deudas. Entonces iba el trabajador con su cheque, la tienda le cobra las deudas y le regresa, si es que hay algo que regresar, su dinero. Cuando yo he platicado de esta situación, varias personas dicen, ¿estás hablando de las tiendas de raya? Digo, bueno, algo similar a las tiendas de raya, ¿no? Porque las familias en el transcurso se van endeudando y su forma de solventar la deuda es ir y pagar el cheque. Y también habrá que decir que algunas de estas tiendas pertenecen a los mismos dueños de los campos de cultivo. Bueno, ¿cómo enfrentan esa situación las familias cuando muchos de los adultos, padres o madres de familia, no han ido a la escuela? Y ellos dicen que no saben leer ni escribir. Y llega el momento de hacer las cuentas y lo que hay que hacer es interpretar lo que está escrito. Ahí la mayor parte de las familias se apoyan en los hijos más escolarizados. Los hijos que van a la escuela son los que pueden más o menos tener los recursos para confrontar sus propios cálculos con los que hace el dueño de la tienda. Bueno, ahí se abre una posibilidad. Ahí es donde uno puede preguntar, ¿qué tanto la escuela ha contribuido, da elementos para que los niños y sus familias puedan enfrentar una situación que tiene que ver con el pago de las deudas, ¿no? Y es una situación vital, porque el trabajo de toda una familia a lo largo de la semana se va a ver reflejado en un cheque, que además, esa es otra cosa interesante, ¿cómo interpretan el cheque cuando las familias dicen, yo no sé leer ni escribir? Ahí fui encontrando que sí tenían recursos. Las familias, hay muchos estudios que dan cuenta de cómo adultos no alfabetizados tienen recursos también para ponerse en relación con una sociedad donde predomina la lengua escrita, ¿no? Bueno, esta situación que estoy describiendo a grandes rasgos tiene muchos matices, tiene otros detalles que la hacen compleja. Ahí abre preguntas, decía yo, ¿no? Ante una situación que demanda del uso de las matemáticas, que demanda saber leer, interpretar números escritos, en una situación además donde hay una jerarquía muy clara, está el dueño de la tienda versus el cliente, y el cliente es una familia trabajadora, ¿no?, en condiciones económicas difíciles, y que además varios de ellos se asumen como yo no sé interpretar números. Y donde el recurso de la familia es apoyarse de los niños más escolarizados. Esa situación le plantea, me parece, preguntas a la escuela. Y por supuesto, preguntas a los maestros que están trabajando con estos niños, ¿no? ¿Cuál es la relación de las matemáticas? Ese es un planteamiento muy general, ¿no? La relación de las matemáticas con la vida cotidiana. Yo siempre digo, ¿la vida cotidiana de quién? ¿En qué condiciones? Bueno, pues ahí tenemos condiciones bastante particulares, ¿no?, que
que obligan a formular y a tratar de encontrar una respuesta para esta pregunta. Esa vida cotidiana precisamente creo que entra a debate cuando se ha ido impulsando en los programas educativos la necesidad de vincular experiencias de vida con la formación, y cuando te encuentras con poblaciones específicas que tienen ciertas problemáticas, resulta sumamente complejo, como el caso de los niños con rayos migrantes. Aparte de las tiendas donde hay un registro numérico y que las familias tienen que interpretar a fin de precisamente que no sean, vamos a llamar, que no sean engañados en términos de las cuentas, por decirlo de una manera. También está el otro punto, que es cómo se registra el asunto de su propio trabajo. Sí. Entonces, ese es otro ámbito que encontraste, que identificaste de esta vida cotidiana de los niños con rayos migrantes, de sus familias también. Y me gustaría que lo pudieras también comentar, porque es otra fuente interesante de conocimientos matemáticos que encontraste en tu investigación. Sí, lo voy a comentar, y si hay oportunidad un poco después hablaré también de que retos similares, aunque no exactamente iguales, pero retos de interpretar numeración escrita están en todas partes, ¿eh? O sea, también en las ciudades, también en el barrio. Algo que me permitió este trabajo de investigación es afinar un poco la mirada, ¿no? Ajá. O sea, en la Ciudad de México podemos encontrarnos también con niños trabajadores o niños que colaboran con sus familias. Y esto plantea también preguntas a la escuela. Pero bueno, gracias por recordar esa situación que tiene que ver con el registro del trabajo cotidiano. Cuando yo llegué a este campo de cultivo en Caborca, era el momento de la cosecha de las uvas. Era un campo de cultivo donde se dedicaban a la producción de las uvas, y en ese momento las familias les pagaban por el número de cajas que lograban recolectar. 10 pesos por una caja de uvas. Las familias empezaron su trabajo antes de las 6 de la mañana, y para ellas es muy importante recolectar el mayor número de cajas, porque de eso depende el pago, y entonces se van haciendo de estrategias que les permitan hacer el trabajo muy rápido. En esa rapidez complica la situación, porque hay que estar llevando un registro del número de cajas que se recolectan. Ahora, ¿cómo llevan las familias este registro? La mayoría de ellas es un registro mental. Acuden a la memoria. Y algunas familias me comentaron que suelen tomar nota. No me tocó verlas. La mayoría lleva el cálculo en la memoria. Y hay una figura en los campos de cultivos que se llama el apuntador o el anotador, que es un trabajador que es el encargado de ir haciendo precisamente el registro de la producción de cada familia o de cada trabajador. El apuntador pues tiene sus formatos, ¿no? Ahí va registrando de distintas maneras las cantidades que se van recolectando, quién las recolectó, qué tipo de uva es, en fin, también el registro es un trabajo complejo. Si bien las familias no llevan un registro escrito, y sobre todo es en la memoria, ese registro en la memoria se está confrontando continuamente con el del anotador o el del apuntador, ¿no? Entonces hay una interacción interesante, compleja, entre el registro de uno y del otro, aunque el de las familias no sea escrito. Y además la cosa se complica porque, como decía, el pago es semanal. Las familias van llevando en la memoria su registro de lo que produjeron cada día, de tal manera que al final de la semana tienen claridad de cuántas cajas se recolectaron, pero no solo un individuo de la familia, sino todos los miembros de la familia. Esto demanda pues, de técnicas complejas de organización de la información y también de cálculo mental, porque el número de cajas que recolectaron se tendría que ver reflejado en el pago que reciben. Entonces ahí tenemos otra actividad, una actividad específica donde se pone en juego la memoria, el cálculo mental, el registro numérico. Insisto, aunque las familias no escriban, están atentas a lo que el otro escribe.
Entonces están interactuando constantemente con eso. Sí hice un análisis, ¿no?, de cómo se lleva a cabo este proceso. Traté de identificar los conocimientos matemáticos que están en juego y me parece que reconociendo las habilidades de las familias para llevar un registro en la memoria, los cálculos que hace el anotador son más complejos, implican técnicas aritméticas, ¿no?, que posibilita que tenga lugar un conocimiento matemático, pues sí, más sistemático, más complejo, del cual pues las familias están desprovistas porque no tienen que hacer ese tipo de tareas. Todo esto lo digo porque suele decirse, y puede llegar a ser un lugar común, decir las matemáticas están por todas partes, ¿no? Todo mundo hace matemáticas. Bueno, sí, pero habrá que ver cuál es la actividad específica que pone en juego el conocimiento matemático y qué demanda esa actividad específica, ¿no? Esto me lleva a que tal vez en otro momento podamos recuperar el planteamiento que tú mencionabas sobre vincular las matemáticas de la escuela con las de la vida cotidiana. Sí, me parece que es un propósito que hay que atender, pero cuando uno se mete a analizar la vida cotidiana, pues esta tiene sus complejidades, ¿no? Es diversa. Y esa diversidad viene de distintos factores. Uno en el que yo traté de fijarme es ¿qué hace el sujeto? ¿En qué condiciones lo hace? ¿Con qué otras personas lo hace?